Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Uno de los componentes de la vida es, sin lugar a ninguna duda, la fe. Puede haber una fe religiosa, puede haber una fe política, pero la fe es algo que moviliza al ser humano para creer que hay una esperanza aun cuando las cosas no estén funcionando. Y en esto de la fe no se puede discutir que cada quien se aferre a lo que le parece. Ahora, de acuerdo a lo que nos enseñaron de chiquito, la economía pertenece a las matemáticas o tiene como componente las matemáticas y dicen que es una ciencia exacta, por lo cual ya no cabe la fe, sino que cabe la ciencia propia de la aritmética y de los números. Las planillas Excel se hacen de acuerdo al concepto de la geocracia, manejándose con la aritmética, con los números y no con la fe. Pero cuando nada sale, cuando todo pertenece a una simple ilusión, cuando todo se instaló transmitiendo una imaginaria magia donde el presidente pedía que sea juzgado cuando terminaba por el índice de pobreza y que la inflación era una pavada, ¿cómo nos iba a controlar? Eso se transforma en un hecho de hechicería o de magia que imaginó Mauricio Macri por no conocer la realidad de lo que es gobernar. No es lo mismo una empresa que un país. Ustedes dirán, ¿por qué este introito? Porque la primera dama argentina, con todo el derecho que tiene a la fe, viajó a Salta. La llamó a Carolina Stanley, la responsable de atender los pedidos de los movimientos sociales, la ministra de Desarrollo Social, y le dijo, acompáñame, vos que tenés tanta fe, acompáñame. Y se fueron las dos y la llevaron a Antonia, a la hija del presidente y de Aguada, y finalmente los tres mujeres, la niña y las dos señoras, viajaron a Salta. Julián Aguada visitó a una vidente que hay en Salta, que es muy conocida, que se llama María Livia Galiano. La primera dama, acompañada, como les dije, por la ministra y por su hija, lloró después de la oración de intercepción que la vidente, María Livia, había hecho, porque es una mujer que convoca a multitudes y dice recibir mensajes de la Virgen. Y en Salta la gente con fe concurre habitualmente. Bueno, Aguada lloró allí y en un momento determinado apareció la información en el Vaticano y se enojó el Papa, porque dijo textualmente el Papa argentino que no tiene una agencia de correo la Virgen para atender pedidos puntuales de ayuda sobre situaciones como la que fue a pedir la señora, la primera dama, que fue a pedir ayuda para el presidente. Ya había en otro momento hecho una exhortación a la Pachamama. Es decir, Aguada se está agarrando de todas las posibilidades de la fe, porque ve que su marino está tambaleando, que está perdido, y que lamentablemente es el responsable electoral y jurídico hasta el 10 de diciembre de conducir la nación como el principal empleado público. Y pide por él, y hace bien la mujer de pedir por él. Bueno, el Papa se enojó y dijo, la Virgen no tiene una agencia de correo. Aguada ya le había pedido a la Pachamama antes de las primarias y se ve que no le funcionó el pedido. Y ahora fue a ver a este vidente
para ver si pueden torcer un poco la historia intercediendo sobre la Virgen, que es la Virgen del Cerro, una Virgen que tiene muchos devotos en Salta. Y entonces uno, ante el materialismo capitalista y especulativo del esposo y la fe de la mujer, quiere aplaudir la fe de la mujer. ¿Por qué no va a tener ella fe si todos finalmente nos aferramos a la fe? Pero aparte de la fe, existe el archivo, y eso ya es un trabajo periodístico. Y sobre el corralito, y sobre situaciones ocurridas en otros tiempos, el 1 de marzo del año 2016, poco más de 2 meses después de asumir como presidente Macri, escribió en su cuenta de Twitter: levantamos el cepo y todas las restricciones cambiarias sin que ocurriese ninguna de las desgracias pronosticadas. Evidentemente, ya había comenzado allí la primera devaluación y hoy, ya saben todos, tenemos un cepo. Por su parte, el gorila recibido, el profesor de Educación Física, el diputado Fernando Iglesias, el cazaperonistas, en su momento dijo, suele generar mucha polémica por lo que escribe, en una discusión con Alberto Fernández, dijo que el cepo era una receta peronista. Esto lo escribió en el 2014, que fue irónico con la medida impuesta por el kirchnerismo. Dijo, el cepo no se murió, el cepo no se murió, el cepo vive en el pueblo. Publicó el gorila recibido Fernando Iglesias. Sí, no se murió. Y además, Fernando, te aseguro que vas a tener que votar un peronista en la fórmula, que es Pichetto. Nicolás Dujovne, el fugado ministro de Hacienda, quien fue reemplazado por Hernán Lacunza, aseguraba en el año 2014 que el cepo cambiario es el problema más sencillo de todos los que tenemos. Repito, escribió, es el problema más sencillo de todos los que tenemos, al mejor estilo de Macri. La inflación es una pavada, ¿cómo no se va a controlar? Otro funcionario, Federico Sturzenegger, que dejó un desastre como presidente del Banco Central, opinó el 28 de octubre del 2013 que el cepo solo le levanta fácil un gobierno con credibilidad. Periodistas me preguntan, dice Sturzenegger, si el gobierno levanta el cepo o no. El cepo lo levanta fácil. Solo un gobierno de debilidad no lo puede hacer. Saque sus propias conclusiones, dijo Sturzenegger. Ya las sacamos, Sturzenegger. Alfonso Prat-Gay, quien dejó en su cargo al frente del Ministerio de Hacienda en el año 2016, luego de un año de gestión, opinaba que levantar el cepo es un juego de niños. Levantar el cepo es un juego de niño. La energía la pondremos en la educación, seguridad y combatir el narcotráfico. En tanto, Hernán Iglesias Ilia, secretario de Comunicaciones Estratégica de la Jefatura de Gabinete, festejó en el 2015, dice, el país libre de cepo. Es una foto junto al vicepresidente del Banco Nación, Lucas Lach, que ya no es más, el que era vicepresidente. Podemos seguir toda la mañana. ¿Se dan cuenta ustedes que por más que se pida el milagro de la Pachamama o de la Virgen del Cerro, estas cosas de la soberbia, estas cosas de creerse sabelotodos, estas cosas de creer que ellos llegaban para absolutamente cambiar todo, y lo cambiaron para mal, pero que lo iban a cambiar de 5 minutos, en 10 minutos, era una pavada. Es decir, el gobierno anterior hacía todas las cosas mal porque no sabía, y ellos sabían mucho,
y venían a hacer las cosas bien. Bueno, todo lo que estaba mal lo empeoraron y lo que estaba bien lo destruyeron. Y ayer, distintos operadores económicos de la oposición aplaudieron las medidas que tomó el nuevo ministro, que sinceró todo y demostró que durante 3 años y medio mintieron y que había que ir al cepo, que había que ir al control cambiario, etcétera, etcétera, por más que lo disfracen y que digan que los dineros están responsables, etcétera, etcétera. Ayer la gente retiró entre estos 2 días más de 4.000 millones de dólares de los bancos, y como subieron las tasas arriba del 80%, y como apareció la posibilidad de que la gente retire sus depósitos sin problemas, el dólar bajó, pero apareció el otro dólar con 7 pesos de diferencia, que es el dólar blue o el dólar negro, donde mientras baja el oficial 4 pesos, el otro sube 7 pesos, es decir, hay una diferencia de 7 pesos, 8 pesos, según donde lo compra, de los que están haciendo la diferencia. La Argentina, que vive constantemente 2 realidades, una que nos cuentan y otra que es la real, no tiene por qué no acompañar a la señora Wada en sus deseos y en sus pedidos. Lo que ocurre que a lo mejor ella no recuerda la soberbia con la que su marido y el equipo que lo acompañó llegaron al gobierno, se apoderaron de los resortes del gobierno y destrozaron al pueblo argentino, aumentando en 4 millones de pobres, poniendo a los jubilados de la mínima en la indigencia, dejando chicos desnutridos y sin alimentos, y ancianos sin medicamentos, porque ellos sabían todo. Y porque para ellos la inflación y el cepo eran una pavada. Ojalá, señora, que la Virgen del Cerro la escuche y que la vidente interfiera, no para que le vaya bien a su marido, para que su marido no haga más burradas y no creemos más pobre en la República Argentina.